Gracias por estar. No, Bueno, por favor, al contrario. con Gracias por la respecto invitación. a la puntualidad de los compañeros que están presentes ya en pantalla, vamos a comenzar. Y se irán sumando, como pasa siempre, en este tipo de actividades. Bueno, Dame un segundito, Rubén. Sí, ¿Me perdón. escuchan? Ahora sí. Bueno, mi nombre es Ricardo Min, creo que me conocen todos. Para nosotros es la primera actividad en Zoom del año 2022, ya que venimos trabajando hace 2 años con esto, y es un honor contar con una figura como el compañero diputado de Parla Sur, Oscar Laborde, un hombre de una vasta experiencia y en un momento tan crítico como está viviendo el mundo, con la confusión de los bombardeos mediáticos, en que muchas veces no te... Ahí hay un micrófono abierto, por favor. Decía que en este momento en que lamentablemente mediáticamente no tenemos una información clara de lo que está pasando en el mundo internacionalmente, expresarse sobre América Latina y el mundo en disputa es un honor poder contar con el compañero Laborde, y la Fundación Excelencia le da las gracias por esta posibilidad que nos dio y nos da de escucharlo. Más allá que ya lo conocemos, él estuvo en esta casa, una oportunidad con otro compañero que está ahí, que es Aníbal Díaz, hace un tiempito, le damos la bienvenida. Vamos a leer una breve reseña curricular del compañero diputado del Parla Sur, Oscar Laborde, así que le voy a pedir a mi colega Rubén. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una breve reseña del diputado Oscar Alberto Laborde, quien es político y contador público, actual diputado del Parlamento del Mercosur, fue presidente del Parlasur entre enero del 2020 y enero del 2021, y en su condición de presidente de Parlasur encabezó la misión del Observatorio de la Democracia en las elecciones presidenciales de Bolivia en octubre del 2020, participando de toda la preparación del proceso, el vínculo con el Tribunal Supremo Electoral, todas las fuerzas políticas y las misiones de la Unión Europea, la ONU, el Centro Carter y la COPAL, jugando un importante papel en la resolución democrática del conflicto que atravesaba ese país. También encabezó misiones electorales en Chile, Perú, Brasil, Venezuela y Paraguay. Desde noviembre de 2021 preside la Fundación para el Desarrollo en América Latina, FUDESAL. En el año 2008 fue designado embajador de la Cancillería Argentina. Fue organizador de las cumbres sociales del Mercosur, que funcionan desde 2006 y que en el encuentro en Brasilia de 2012 fue aceptada como integrante de la cumbre de presidentes que se realiza cada semestre. En el año 2004 fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Cascos Blancos, fue intendente de Avellaneda entre los años 1999 y 2003, ha sido diputado de la provincia de Buenos Aires en el año 1998 y es director además del Instituto de Estudios de América Latina IDEAL de la CTA, dedicado a la investigación y a la tarea académica en temas relacionados con la problemática de la región. Además, publica periódicamente en medios y plataformas locales e internacionales. Bueno, después de esta introducción, estimado diputado Oscar Laborde, le damos la palabra. Gracias, nuevamente. Es un honor, Adelante. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Rubén, muy gentil por la invitación. Muchas gracias al doctor Díaz también por estar. El negro Aníbal, pero bueno, ahora hay que decir. El negro Aníbal, así es. El negro Aníbal. Pero bueno, ya que la presentación tuvo tanta formalidad, no puedo menos
que referirme al negro Aníbal. Bueno, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, como dice Ricardo, estuve allí en la Fundación Excelencia. Y me parece bien que ustedes y nosotros nos tomemos un momento para pensar, ¿no? Esta es una batalla de ideas, ¿no? La batalla histórica de los conservadores y el progreso del imperio y las colonias, de la clase trabajadora y el capital, es una batalla de ideas. El que no entiende eso ya perdió la batalla, porque justamente no sabe por qué pelea. Claro, hay que agregarle épica, organización, ojalá lo tuviéramos, pero lo principal son las ideas, ¿no? Y como acá se dijo en el comienzo, es un mundo absolutamente en movimiento. Y es infantil, yo diría, proponerse tratar de lograr liberación en la Argentina si no sabemos qué pasa en América y qué pasa en el mundo, ¿no? Es ingenuo. Claro, muchos de nuestros compañeros después les preocupa mucho ser concejal, tener un diputado. Eso no es hacer política, eso es otra cosa, ¿no? Hacer política significa militar para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y por eso nosotros nos dedicamos a la política internacional. Yo no soy un analista internacional ni lo quiero ser, respeto mucho a los analistas, a los académicos. Ahora hay que decir que los grandes cambios en América no vinieron de los académicos, vinieron de los políticos, porque no al ALCA, por ejemplo, no hubo ninguna premeditación académica, ni nadie la pudo explicar, simplemente la necesidad política lo hizo, ¿no? Así que los felicito por este encuentro y entonces pensar el mundo, ¿no? Un mundo, cuando hablábamos con Ricardo, ¿qué le ponemos a la charla? Un mundo en disputa. Claro, ahora parecería más adecuado que nunca con un mundo en guerra que esté en disputa, pero la disputa viene desde siempre y seguirá. Y cualquier cosa que pase en el mundo no se puede explicar sin la confrontación entre Estados Unidos y China. Cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa ahora en Ucrania, lo que pasa con los contragolpes que nos han dado conservadores en América Latina, todo tiene que ver con eso. Es decir, el mundo está viendo cómo se puja entre un imperio, digamos, el hegemón, el imperio principal, en decadencia relativa, y el emergente, ¿no? Bueno, todos conocemos esa teoría de que efectivamente cuando hay dos imperios, el emergente y el decadente, la gran mayoría de las veces, las últimas 15 veces... Llamado en casa después de... ¿Cuántos se hicieron en la decía que, según la trampa de que se habla de los imperios, bueno, siempre que hubo imperios emergentes y decadentes, durante 15 veces solamente en 3 casos no hubo guerra. La buena noticia es que en los últimos 2 casos del imperio británico, dejando el lugar al imperio norteamericano, el imperio ruso, ¿no? La Unión Soviética, dejando el lugar también al imperio norteamericano, se logró sin guerra. Pero en general, la guerra es una condición de la geopolítica, ¿no? Es la condición natural. Si la geopolítica se construye a partir de la posibilidad de vencer una guerra y justamente sabiendo que hay una guerra es que se puede evitar. Pero la sorpresa ahora, porque hay una guerra en Ucrania, parece un poco hipócrita, ¿no? Porque históricamente la geopolítica proviene de poder afirmarse y demostrar mi autoridad en lo militar, ¿no? Entonces, hay una puja allí, un imperio que lentamente va decayendo, que son los Estados Unidos, y que dentro de Estados Unidos hay 2 versiones, 2 maneras también de dejar ese imperio, ¿no? En esto también, si recurrimos a la historia, el Reino Unido dejó de ser imperio de una manera que está siendo estudiada ahora en los Estados Unidos, de compartir el liderazgo, ¿no? ¿Qué pasó con la Gran Bretaña, con el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda? Dejó su lugar, pero manteniendo un espacio en el podio, yo diría, ¿no? Tratando de estar allí. Bueno, y la otra versión es la más esencialmente norteamericana, que tiene que ver con imponer de cualquier manera la supremacía americana, ¿no? Sin compartir de ninguna manera. El imperio americano ha crecido, ha nacido
digamos, de manera excluyente, ¿no? El destino manifiesto, pero ya sabemos, el destino manifiesto, la excepcionalidad americana, como hay una teoría que habla de la excepcionalidad americana, así que el mundo es todo igual, menos América. La idea del destino manifiesto que ya se dijo en el Mayflower cuando vienen los colonos baptistas de Escocia y allí se instalan. Toda la conducta histórica de los Estados Unidos es un imperio excluyente, que destruye al opositor y a sus aliados, porque no sabe convivir ni con aliados ni mucho menos con un adversario, ¿no? Bueno, hasta ahora han leído bien. Ahora aparecen voces, incluso la de Kissinger, ya viejo, pero bueno, hombre brillante. Hay un libro a los que le interesa el tema que se llama Sobre China, ¿no? Donde Kissinger explica qué es China. Ahora hablaremos un poco de eso. Bueno, con la idea de que se piense poder compartir, ¿no? Es decir, pero hasta ahora va primando la idea de poder extenderse, continuar con la supremacía, y con una teoría que, contraponiendo la de Kissinger, también tiene otro gran ideólogo de las relaciones internacionales norteamericanas, que es Dzerzhinsky, ¿no? Donde él dice, si Estados Unidos no fuera la única potencia hegemónica, el mundo sería un desorden, ¿no? Si hubiera 5 o 6 potencias similares, el mundo se desordenaría. Por eso los Estados Unidos tienen la responsabilidad histórica de ser el hegemón, el que mande. No puede compartirse esa responsabilidad, porque el mundo entraría a comerse los países medios, los más chicos, las regiones se agruparían y pelearían contra otras regiones, es decir, detrás de un mundo apocalíptico, bueno, como si no fuera, ¿no? Pero son las dos versiones, yo diría, la de Dzerzhinsky, planteando el tema que no hay manera de que Estados Unidos deje el lugar ese de hegemón, de sheriff del mundo, y la otra que dice, aceptemos que los chinos pueden ser diferentes. No, lo hace Kissinger, que es el que experimentó la política con China, ¿no? Y que luego llegó a lo que es el mundo actual. En aquel momento, con inteligencia, lo que hace Nixon, que fue un subestimado presidente de los Estados Unidos, yo creo que fue el hombre que más modificó la política internacional, hizo la gran movida de separar a China de Rusia para poder luego acosar exclusivamente a Rusia, a la Unión Soviética, ¿no? Y destruirla. China acepta, por temor que tenía de que se le venga la Unión Soviética, no tenía confianza en Stalin ni en Brezhnev, pero acepta mutuamente esa posición de que ahora la pelea de Estados Unidos sería contra Rusia, separando a China. China aprovecha esa situación y con Deng Xiaoping produce el gran salto, ¿no? Ahora ya veremos eso. Entonces Estados Unidos históricamente ha sido expansivo, se expandió primero las 12 colonias libres hacia el oeste, lo que conocemos, digamos, la conquista del oeste, luego hacia el sur, que se roba medio México, luego hacia Centroamérica y el Caribe, reconoce que digamos, se concibe el mar Caribe como el mar interior, y luego hacia toda América, ¿no? Entonces está en esa posición, tratando de dividir Europa, ¿no? La política de Trump, que también ha sido un hombre que revolucionó las relaciones internacionales, trabaja para que separar al Reino Unido de Europa y poder hacer una alianza, Estados Unidos con el Reino Unido, con Australia y con Japón, al margen de la Unión Europea. Eso es lo que está ahora, lo que se llama el Quad, ¿no? El cuadrado, digamos, ¿no? El cuaterno sería donde está Estados Unidos, la India, Australia y Japón, ¿no? También aparecen algunas ecuaciones, lo que es militarmente Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. Es decir, Estados Unidos lo que pretende es armar asociaciones que lo independicen de su relación con Europa. Europa comprende esa situación, está tratando de ver cómo sobrelleva, en mi opinión de manera muy errónea, la guerra con Ucrania. Entonces Estados Unidos en esa política de confrontación con China necesita América Latina, incondicionalmente, ¿no? Porque sería, digamos, uno de los pocos lugares que le quedan incondicionales. África no juega en este juego, Medio Oriente está disputado, Europa aparecen cada vez más voces de autonomía,
Entonces América Latina sería, junto con Australia, los dos lugares, más el Reino Unido, los dos lugares que le quedan a Estados Unidos para contar como fuerza propia, ¿no? Del otro lado vemos a China. Bueno, y eso es Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, bajando en lo comercial, todavía manteniendo lo económico, a pesar que cada año, digamos, baja más la diferencia que hay, digamos, con los demás. Y por otro lado tenemos a China, ¿no? El otro gran actor, el otro gran emergente, el contrincante. El contrincante. ¿Por qué digo que la guerra, ahora hablaremos de eso? En realidad lo que quiere hacer Estados Unidos con la OTAN, aprovechándose de la OTAN, quiere expandirla hacia el este, a la OTAN, para poder quitarle un aliado a China. El objetivo no es Rusia, sino es China. Entonces quiere quitarle la posibilidad a China de que cuente con su gran aliado energético y militar, como no podría atacar directamente a China, porque China, ahora lo veremos, hizo todo lo posible para no tener frentes abiertos con Estados Unidos. Entonces, lo que hace Estados Unidos en realidad es correr la OTAN hacia el este, de manera tan provocativa, ya insoportable, que obliga a Putin, para mantenerse como potencia, a invadir Ucrania, pero es sobre todo para quitar la posibilidad de que tenga un aliado energético y militar China. Su pelea es con China. China, por otro lado, ha hecho un recorrido interesante. China, es difícil comprender a China si no se ahonda un poco en lo que es, digamos, su historia, su tradición, su cultura, ¿no? Un solo hecho que lo comenta aquí en el libro. Los chinos no tienen una fecha de inicio. Para ellos, cuando relatan su historia, ellos son eternos. ¿No? Es como que fluye. No es que una vez nació China. No, China está siempre. Y, según su criterio, estará, ¿no? Entonces tiene esa concepción de que son el medio del mundo, el reino del medio, ¿no? Es como se llamaban a sí mismos. Ellos tienen la concepción de que China es naturalmente, en eso no necesitan mucha explicación para un país que está en el centro, digamos, de la gran planicie euroasiática, que tiene 1.400 millones de habitantes y tiene 5.000 años de historia, no necesita mucho argumento para explicarse a sí mismo que son el centro del mundo. Parece natural, ¿no? Cuando estuvimos en China nos dijeron, no, bueno, Estados Unidos tiene 200 años, hay que ver cuánto dura. Nosotros tenemos 5.000 años como imperio. Hubo una excepción ahí, en lo que es el siglo de la humillación, que es el siglo donde se desata, desde que se desata la guerra del opio, hasta que se produce la revolución comunista, la revolución popular con Mao. Excepto esos 100 años, todo el resto del tiempo, China fue preponderante en la historia, preponderante, ¿no? Entonces, un concepto es el del tiempo, ellos lo viven diferente, el tiempo fluye, ustedes han leído sobre eso, lo han escuchado. Para ellos no se tiene objetivo, sino se tiene un tránsito, ¿no? Digamos, se transita el camino, no le importa tanto la llegada como el tránsito, y la vida fluye, a veces circularmente. Cuestiones filosóficas, y esa cuestión del tiempo, si no se entiende, es muy difícil aplicarle los parámetros occidentales, ¿no? De la urgencia, de lo inmediato, ¿no? Ellos tienen planes, ¿no? Cuando hace 150 años le dijeron los británicos que le devuelven Hong Kong, en ese momento dice, ningún problema, 150 años sí, parecía que era imposible, llegó ese momento. Y después el Reino Unido, la Gran Bretaña, le tuvo que devolver Hong Kong. Así son los parámetros que se proponen los chinos en el tiempo. La otra cosa es comprender que ellos se basan en la filosofía de Confucio, ¿no? Confucio, Mao, Deng Xiaoping, y hay que ver si Xi Jinping son los pilares, ¿no? Confucio hace a toda la filosofía, a toda la nacionalidad china, en su estilo, tiene una idea del respeto por el otro, una idea de jerarquías, ¿no? De respeto por el otro, pero de jerarquías, donde claramente aparece el reino, el Partido Comunista, el emperador, el superior, y después los demás, donde hay una idea de contención, ¿no? Hay una idea de contención con jerarquías, ¿no? Bueno, la familia, la unidad, la nacionalidad, ¿no? Digamos, ustedes, ni en las películas norteamericanas uno ve un chino traidor, no hay un chino traidor, ninguno, no existe.
No le conciben ellos la idea a los chinos, ninguno de los 1400 de alguien pueda trabajar para otra nación en contra de su nación. Eso no le entra a la filosofía de ellos, ¿no? Y efectivamente es así. Insisto, ¿no? Aunque parezca simpático, ni en las películas aparece un chino traidor. Lo de Confucio marca mucho, porque determina ese tema de la jerarquía, entonces de la autoridad, lo que es el emperador o el Partido Comunista o el que reine, tiene que preocuparse por todo, tiene que haber armonía entre todo, ¿no? Y tiene que haber un centro y una periferia. Entonces, todo tiene que estar contenido y una visión de no invadir, sino evitar ser invadidos. Por eso, como todos saben, China no tiene historias de invasión, excepto en Vietnam, que la consideran su territorio, sino más bien que todas las grandes armas militares chinas son de defensa, por ejemplo, la muralla china, para que no lo invadan los bárbaros. Por eso, dice Kissinger, hay que comprender esa característica donde China no tiene ninguna intención de ocupar otro país. Porque no lo ha hecho en la historia, porque no podría, porque, digamos, la dificultad de su idioma, su cultura tan particular. Entonces, podría ser que se conviva una importante poderío de los Estados Unidos con una emergente China. China apuesta claramente hacia eso, y los Estados Unidos, una parte está proponiendo que se acepte eso y otra parte está provocando para que eso no suceda. El otro elemento importante para conocer lo de China es que se ha salteado el periodo burgués China, ¿no? China viene de la Edad Media, del feudalismo a el Estado organizado. Se ha saltado la creación de la burguesía desde el punto de vista donde naturalmente crece, como sucede con la Revolución Industrial o en la propia Francia que hizo la Revolución. No hay un periodo burgués. Viene el periodo medieval, es decir, viene el periodo de los señores feudales y después viene el Estado. Primero un Estado con un comunismo tradicional y después un Estado con un socialismo de Estado, ¿no? O un capitalismo estatal, pero siempre con centralidad de Estado. No hay en la historia de China nunca una puja de intereses, sino que siempre hubo un Estado dominante y no hubo una burguesía que floreciera. La burguesía que existe en China es una burguesía planificada por el Partido Comunista para que le sea más dinámico en el desarrollo de China tener algunos burgueses, que son, como ellos dicen, empresarios del partido. Empresarios amigos del partido, ¿no? Donde algunos de esos empresarios, como el de Alibaba, quiso hacer declaraciones, le cortaron absolutamente todos los créditos, no comerció más en China y rápidamente volvió a ser amigo del partido, ¿no? Entonces hay un partido comunista que organiza, un partido comunista que planifica y un Estado que es dueño de casi todas las empresas principales, ¿no? Casi todas las empresas principales, todas son orientadas por el Estado diciéndole qué hay que hacer, y la gran mayoría tiene una propiedad estatal muy importante. Entonces hay una China que para nosotros es complementaria, porque la dificultad que tienen los que adoran a los Estados Unidos en Argentina es que no hay manera de explicar por qué nos conviene a nosotros estar con los Estados Unidos. Nosotros somos competitivos con ellos y ellos son más eficientes encima. Y la historia demuestra que absolutamente nunca nos fue útil para Argentina asociarnos con los Estados Unidos. Nunca. Con China es diferente. Digo, a ver, acá hay simplificación con la idea de que los chinos nos van a venir a salvar. Para que ustedes tengan una idea así. Los chinos tienen una idea de conquistar a los Estados Unidos todos los organismos que ellos crearon después de la Segunda Guerra. Esa es la idea de los chinos. Los chinos le quieren comprar la OMS, le quieren comprar la Organización Mundial de Comercio, la OMC, le quieren comprar el fondo. China es el tercer socio del fondo. Y cuando Alberto estuvo por viajar a China para hablar, le dijeron, si no acordás con el fondo, ni vengas. Entonces China se quiere quedar con el Fondo Monetario, ¿no? Por supuesto, en la OCDE, en todos los organismos que crean los Estados Unidos, en vez de competir, China se le ha metido adentro. Sistema financiero, por favor, de los 5 bancos más importantes del mundo, 4 son chinos.
le armó la Asociación de Cooperación de Shanghái, ¿no? El Banco de Shanghái, donde están los alemanes, los ingleses. Entonces le disputa a los Estados Unidos en el terreno financiero, en el terreno comercial, en el terreno multilateral, ¿no? Digamos, sin enfrentarle un tema de choque. Y además China, a diferencia de la Unión Soviética, no pretende expandir su ideología a otros lugares. Porque consideran que es irreproducible, consideran que es una creación genuina. Y para nosotros es complementaria, ¿no? Digo, a pesar de que ellos busquen sus intereses, y es natural, yo digo siempre, los chinos defienden los intereses de los chinos, y hacen muy bien. El problema es que nosotros defendamos nuestros intereses. Los chinos van a negociar con nosotros en cuanto les convenga. Por suerte hay una cantidad grande de cosas que podemos hacer juntos, porque ellos al tener esta ruta de la seda, ¿no? El ruta y cinturón de la seda, que es tan interesante, que va a atravesar América, con, sin o contra nosotros. El cinturón de la seda va a pasar por América, va a unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Dentro de 10, 15, 20 años, por Argentina, sin Argentina, contra Argentina, pero va a pasar, porque a todos le conviene. Por eso hay tantos países, capitalistas, imperiales, los árabes, todo el mundo está interesado, porque los chinos lo que le proponen es con el cinturón de la seda, que ustedes saben, es donde históricamente negociaban los mercaderes, que va desde el mar de la China hasta Europa, y ellos proponen ahora extenderlo, ¿no? Digamos, pasa por todo el Medio Oriente, extenderlo. Con eso alrededor de todo el cinturón de la seda se genera un montón de infraestructura. Entonces eso lo van a imponer ellos, y a nosotros nos conviene estar ahí. Claro, ¿cómo nos conviene estar? Como región, ¿no? Y acá volvemos, o mejor dicho, insistimos en un tema que es clave. En un mundo multipolar, Argentina tiene que ser un polo, con América. Es decir, un mundo multipolar, Argentina, asociándose con América del Sur esencialmente, tiene que ser un polo. No hay otra manera que nosotros nos vinculemos. O somos incondicionalmente de los rusos, los chinos, o somos de Estados Unidos, o somos un polo. Y eso se ha probado en los 2000 que puede suceder. No hay condición para Argentina, ni siquiera para Brasil, poder involucrarse en este momento tan particular del mundo si no lo hace a través de una agrupación que tenga 400 millones de habitantes, por ejemplo, como Sudamérica, ¿no? Y ese es el destino. El tema de Rusia está siendo empujada a ser un socio de China. Digo, yo creo que nosotros tenemos que comprender que la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos nos conviene en cuanto se pelea con los Estados Unidos. Ahora, Rusia no debe ser ejemplo de nada para el movimiento popular argentino. No digo porque nosotros no tenemos por qué. Es decir, Rusia tiene un criterio imperial. ¿No? Por eso Rusia, habla Putin, la Rusia de todos los rusos. La Rusia del zar, la Rusia de la Unión Soviética y la Rusia actual. Rusia tiene un criterio imperial, expansivo, donde le impone a otros países sobre todo a los limítrofes. ¿No? Entonces a mí me parece que tenemos que advertir que gran parte de la guerra, la responsabilidad es que la OTAN se fue hacia el este, pero eso no tiene que justificar la política interna de Putin, no tenemos por qué involucrarnos solo en eso, porque si vamos a analizar cómo son las clases sociales en Rusia, tal vez la burguesía rusa sea de las más deformadas del mundo, porque los multimillonarios rusos hicieron millonarios con el saqueo alevoso del Estado. La destrucción de la Unión Soviética y la venta, digamos, a bagatela, con corrupción, de todo el poderío soviético, ha creado la burguesía. Eso no puede ser nuestro modelo. Y no tiene por qué serlo, porque nosotros no tenemos que buscar modelos afuera. Por suerte, y eso creo que en el caso de Perón fue muy aleccionador, y luego lo que sucedió en los 2000, nosotros tenemos que buscar nuestro modelo, ver cuál es el modelo más funcional para América, ¿no? Por supuesto, no es el tradicional occidental del capitalismo salvaje, ni podría ser el oriental. Nosotros tenemos que buscar nuestro propio modelo. Entonces, la guerra es difícil saber qué va a pasar. Las pretensiones de Rusia son quedarse con el este y con el sur. Yo creo que lo va a hacer a un costo importante de un desprestigio internacional, pero que va a lograr quedarse con lo que es el Donbass y el corredor de
del Volga, ¿no? Digamos, todo el norte del Mar Negro, es decir, el sur de Ucrania. Hay que ver si allí terminan los conflictos, pero de cualquier manera nosotros, insisto, ¿no? Tenemos que comprender qué consecuencias económicas y geopolíticas tiene desde nuestro lugar. En este momento concentrarnos fuertemente en nuestro lugar. América Latina también está en disputa. Hubo, para hablar solamente de las últimas etapas, bueno, históricamente, la historia de América Latina es la historia de los pueblos luchando por su liberación, ¿no? Por eso todas las consignas tienen que ver con eso. Liberación o dependencia, digamos, patria o muerte, patria sí, colonia no. Todas las consignas tienen que ver con la historia de nuestro pueblo, que es nuestra nación y nuestro pueblo, luchando por la liberación. Nuestra nación y nuestro pueblo, ¿no? Porque la gran diferencia con el marxismo tradicional es que en el marxismo tradicional está el trabajador y el patrón, ¿no? Capital y el trabajo. Nosotros le agregamos un contendiente más, que es el imperio, ¿no? Por eso somos nacionales y populares. Nosotros tenemos que confluir con los antiimperialistas, pero después al interior de eso, digamos, al interior de los que quieren a nuestra nación, tienen que buscar los intereses populares. Por eso somos nacionales y populares. Entonces, con ese esquema, con esa búsqueda, durante mucho tiempo se intentó hacer la patria grande, ¿no? Hubo pensadores, como el presidente del Partido Comunista peruano Mariátegui, como Héctor Ferré, bueno, por supuesto que lo dijo y lo pensó Perón, Manuel Ugarte, varios pensadores que plantearon esta idea de que América tenía que concebirse, por eso el marxismo no calaba, tenía que concebirse con esta idea de que tenía que rivalizar contra el imperio, pero al interior de la nación tenía que competir los sectores populares contra los más enriquecidos, que en ese doble juego donde nos encontraba. La historia de la patria grande es, digamos, la idea de la patria grande, bueno, perduró durante muchísimos años, ¿no? Digamos, insisto, pero solamente para historiar lo mínimo, pero no lo teoriza en el ABC, que es la del acuerdo de Argentina, Brasil, Chile, no lo logra. No lo logra porque lo destituyen a él, no lo logra porque se suicida Getúlio Vargas, y no lo logran porque da un golpe de Estado Ibáñez, ¿no? Y el problema principal era la idea que tenía Perón, que era el gran peligro del imperio, que luego lo detecta Churchill, de que no puede ser una región autónoma de los Estados Unidos, América, ¿no? Eso fue siempre el gran cuidado que siempre tuvo los Estados Unidos. ¿Cómo se daba la puja? Era el imperio asociado a las élites entreguistas contra el pueblo. Todos los acontecimientos de nuestra historia son esos. Hay una parte de la élite que por conveniencia económica o por tara ideológica se asocia al imperio y van contra nosotros. Esa es la historia. Claro, nunca se habían podido alinear los sectores populares de los diferentes países. Había habido una Sara Torre, había habido un Getúlio Vargas, había habido un Lázaro Cárdenas, había habido un general Perón, pero no había nunca, digamos, sucedido que en el mismo momento se agrupara. Y eso pasa en los 2000. Eso pasa en los 2000, ¿no? Entonces ahí empieza, por suerte, digamos, empieza a buscarse en las raíces de cada uno. Buscamos nuestros, en nuestras tradiciones, qué es lo mejor. Entonces ahí empieza a surgir, luego de las crisis, gobiernos populares, todos diferentes, ¿no? Acá no me voy a extender, ya hemos hablado mucho de esto, se ha hablado mucho. El acceso de los movimientos populares al gobierno, las conquistas que desarrollan y la articulación entre sí es la médula de este momento de la integración regional tan virtuosa. No hubo un mejor momento en América Latina que los 2000. Fue un momento de mayor crecimiento económico, de mayor prosperidad social, ¿no? De menor pobreza, de menor desempleo, de mejor capacidad del salario. Ese fue el momento, ¿no? Y eso se logra porque efectivamente es virtuoso, digamos, es virtuoso gobiernos populares que gobiernan para su gente y la articulación entre los diferentes países. Como decíamos, el momento cenit de eso fue Novalaica, ahí fue un hecho extraordinario de valor histórico,
es la primera derrota diplomática que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos había tenido derrotas militares, pero nunca había tenido derrota diplomática y política. Entonces, en la cara se le dijo a Bush no al ALCA. Y eso, además de ser un acontecimiento, digamos, épico, simbólico, paradigmático, fue muy conveniente. Porque a partir de ese no al ALCA se dijo, bueno, sí a qué entonces. Bueno, sí a la idea de poder comerciar más entre nosotros, sí a la idea de armar la UNASUR. Nunca había habido en América del Sur encuentro de presidentes. Porque la UNASUR, que es una gran, me parece la creación más genuina de esa década de la integración, porque se proponía, bueno, una comisión de defensa donde dejaba de ser la hipótesis de conflicto de la guerra contra el otro y pasaba a ser el acuerdo entre nosotros y la defensa de los recursos naturales, ¿no? Se había comenzado a pensar en obras de infraestructura que tenían que ver con conectar América entre sí. Toda la infraestructura era hacia el puerto para poder exportar, tanto hacia el Pacífico como para el Atlántico, ¿no? Entonces una infraestructura que uniera a América Latina. Se había pensado en, por ejemplo, hacer explotaciones comunes de litio o de otros minerales. Un país, o Ecuador o Bolivia, no tiene la capacidad de hacer una investigación y una exploración de un elemento, de un mineral. Sí, juntos, ¿no? Entonces se había pensado la idea de poder invertir juntos, poder explotar ese material, el litio, por ejemplo, y luego exportarlo y que las ganancias sean colectivas. Claro, ante todo esto, naturalmente, el imperio no lo iba a dejar pasar, ¿no? Hola, Jorge Calzoni, ¿cómo le va? Entonces el imperio no lo iba a dejar pasar. Entonces ahí prepara la contraofensiva. Una contraofensiva fuerte, brutal, una contraofensiva que colaboramos nosotros al perder con Macri. Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Yo digo, ahora que viene la discusión que es lo mismo perder que ganar, yo digo que no le pregunten a Dilma Rousseff y a Lula que estuvo preso después si es lo mismo perder que ganar, y a nuestro pueblo. A veces no se puede ganar, pero no es lo mismo perder que ganar y prepararme para cuando esté maduro. Porque nosotros en el 2015 lo que hicimos fue aceleramos la contraofensiva conservadora. Y a partir de eso, ellos se envalentonaron, ¿no? Y efectivamente lograron éxito. No fueron permanentes los éxitos. Y ahí hay que preguntarse por qué. ¿Por qué nuestro periodo, nuestra época, duró 15 años, 17, depende de los cálculos, y la de ellos nunca pudo afirmarse? ¿Por qué automáticamente ellos dan un golpe y el MAS vuelve en Bolivia? Porque hay otra conciencia, porque estos no son los 90. Y no son los 90, porque hay más conciencia y más capacidad de lucha. Pero también tampoco son los 90 porque... No son los 90 porque hay más voluntad de lucha, no son los 90 porque la gente tiene recuerdo de lo que pasó bien en los gobiernos nuestros. ¿Por qué quiere la gente que vuelva a ser Lula presidente de Brasil? Porque simple pero profundamente dice, cuando Lula era presidente yo vivía mejor. Entonces, si Lula es presidente, yo voy a vivir mejor, ¿no? Es lo natural. Bueno, después hay que ver si eso se consigue, ¿no? Pensemos entre nosotros. Pero la idea de que hubo, de que no, pues cuando yo era joven había que o recordar lo que a mi padre le había dado Perón, o pensar que cuando bueno, yo era del Partido Comunista, cuando triunfara el socialismo todo se iba a arreglar, ¿no? Ahora no, ahora hay que decir, no, muchachos, nosotros en el 2005 le dijimos no al ALCA. No hay que esperar el horizonte socialista o recordar el 45. Hay que pensar qué hicimos nosotros mismos hace pocos años. También se suma tercero, digo, conciencia que creció, recuerdo de lo sucedido como segundo, y también no son los 90 porque, esta es una idea que quiero que se subraye, el neoliberalismo no tiene la misma capacidad de entusiasmar a su gente, ¿no? Porque el horizonte de época que planteaba el neoliberalismo en los 90, que era achicar el Estado para crecer la nación, la flexibilización laboral, la privatización de las empresas, ¿no? Digamos, ser autopropista, eso ya no está más.
Eso se demostró que no va. Entonces, no tiene horizonte de época el neoliberalismo. Por eso le aparecen sectores de ultraderecha que te proponen un horizonte de época. Será distópico, pero es un horizonte de época. A los negros hay que matarlo a todos, a los pobres hay que matarlo a todos, no hay que cobrar impuestos y sálvese quien pueda. Lo que propone Milei es un horizonte de época. Es un país, es una nación horrible. Pero el neoliberalismo no le puede competir con eso, porque ya tiene que repetir las mismas consignas que ya en los 90 tuvo y se probó que no era así. Pero por otro lado, también el movimiento popular le falta horizonte de época. No, porque es un momento, por eso digo lo de la disputa, ¿no? De victorias cortas y derrotas cortas. Nadie tiene garantizado en un triunfo que va a estar 15 años, ni nadie, aunque le den un golpe de Estado, puede pensar que no vuelva más. Porque Evo Morales le dio un golpe de Estado y al año volvió con 1 millón de personas. Bueno, no sé si algunos de ustedes saben, yo hice una película, se llama La Vuelta de Evo, la recomiendo, donde se demuestra eso. En un año, Evo tuvo que salir profugado, porque lo iban a matar, y cuando vuelve a Chimoré, su lugar, hay 1 millón de personas esperando. Entonces, pierde, pero al año gana, y Castillo hace meses gana, pero todo el mundo entiende que no llega ni a fin de año. Y nosotros ganamos, pero perdemos la legislativa y vemos como muy difícil, por lo menos lo que dicen algunos, en el 2023. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué las victorias cortas y las derrotas cortas? Porque el neoliberalismo no puede plantear lo que era su horizonte de época y nosotros nos está costando encontrar consignas entusiasmantes. ¿No? Porque no es una consigna entusiasmante que no vuelva Macri y que nos vaya más o menos con el fondo. La verdad que no es muy, hay que hacerlo, ¿no? Pero no es para mover épica y dar la vida por eso. Entonces, ahí hay una dificultad. Yo el otro día estuve con Alberto, Evo y Lugo, yo estuve conversando mucho de ese tema, y Evo decía, el límite es que hay muchas cosas que ya hicimos nosotros. Si no podemos, por ejemplo en Argentina, él nos decía, ¿no? No podemos nacionalizar YPF, estatizar la FJP, nacionalizar la línea argentina. Hay cosas que ya hicimos. Entonces el gran desafío es profundizar los cambios. Profundizar los cambios. Ir más allá. Encontrar nuevos paradigmas más audaces. Ya que no podemos hacer los que ya hicimos, por suerte los hicimos, tenemos que encontrar nuevos objetivos para proponer. Para poder entusiasmar, movilizar, ¿no? A las grandes masas, a los grandes sectores populares que están esperando que le digamos por qué luchar. Bueno, es un motivante que no gane Macri. Por ejemplo, Macron logró ganar diciendo que no gane Le Pen. ¿No? Pero ahí también vemos como al neoliberalismo le falta horizonte de época, porque todo el mundo fue a votar a Macron a desgano, no de mala gana. ¿No? Entonces, yo creo que es un poco eso, y dejando muchas cuestiones abiertas, porque de eso se trata, me parece, ¿no? Es decir, yo creo que no es un momento de buscar certezas definitivas. El que busca certeza definitiva en este momento, claro, uno se alivia, pues ya, bueno, ya va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto. Va a pasar esto, va a pasar esto, pero esto va a perder, va a pasar esto, va a pasar esto, va a ganar. La verdad que no se puede buscar certeza definitiva. Es un momento de lucha. Tenemos que luchar. Bueno, lo de Venezuela es un ejemplo, compañeros. Maduro tenía 0,000 de posibilidad de ganar una elección. Todos lo decían, hasta lo de ellos. Y los tipos aguantaron, y ahora van los Estados Unidos a pedirle petróleo. Y nosotros en el 2001 estábamos destruidos. Y vino Néstor Kirchner a los 2 años y a los 4 años dijo, bueno, al ALCA. Y ¿no? Digamos, entonces no se sabe cuándo se da por perdido ni tampoco cuándo por ganado. El propio Lula está preocupado en garantizar su triunfo. No la tiene sencilla. Tuvo que acudir a un vicepresidente de centro derecha y así todo no está seguro que Bolsonaro no le dé pelea. No le dé pelea de mala manera porque puede denunciar fraude, ¿no? Digamos. Entonces, me parece que hay que tener mucha vocación de lucha, mucha vocación de unidad. Está claro que el movimiento popular, si no se une, no hay manera, ¿no? Ojalá hubiera una fuerza que tuviera mayoría y pudiera ser un programa de máxima. Lamentablemente no es así.
Y entonces, y con esto termino, hay que encontrar los mecanismos para disputar esas diferencias políticas. El Frente de Todos es un frente heterogéneo. Nosotros quisimos que sea así. Si hubiera sido un frente homogéneo, tal vez no hubiera ganado. Entonces, se decidió ser un frente heterogéneo, porque con un frente homogéneo, juntándonos lo que pensamos todos igual, no ganábamos. Entonces, para no correr riesgo, nos juntamos con los que no pensaban igual. Pues está claro que el presidente de la Cámara de Diputados no piensa igual que la presidenta de la Cámara de Senadores. Pero ya lo sabemos de antes. Entonces, y eso no quiere decir que no hay que reclamar, ¿eh? Lo que quiere decir que tiene que haber organizaciones de corrientes políticas que se encolumnen para hacer los planteos políticos al interior del Frente de Todos e ir a internas. Entonces, me parece que América Latina tiene una gran oportunidad de ser un polo en un mundo multipolar, ahora más que nunca. Yo creo que con la presidencia de Alberto Lacelá, con la recomposición de relaciones con Venezuela, con el éxito muy posible de Lula en Brasil, con el éxito de Petro en Colombia, insisto, el ordenamiento que hay en Venezuela económico y político, solamente quedarán a fin de año dos países que plantean descaradamente el neoliberalismo en Sudamérica, Ecuador y Uruguay, ¿no? Los países pequeños además. El resto de los países, de una u otra manera, se plantean como antineoliberales. Una gran oportunidad, ¿no? Fin de este año. Por supuesto que hay mucho que transitar, mucho para pelear, y esa es nuestra oportunidad. Yo creo que Argentina tiene que ser un factotum en eso. Cualquier cosa que pase en la patria grande, Argentina va a ser determinante. Si hay un gobierno popular de continuidad en el 2023, será una cosa, para América Latina, digo, ni siquiera hablar de nuestro pueblo, ¿no? Y si no, otra cosa. Entonces, me parece que está la gran oportunidad. El mundo en esta disputa permite que haya otros polos, ¿no? El hecho que Estados Unidos haya tenido que ir a negociar la venta del petróleo con Venezuela permite que haya otros polos, ¿no? El hecho de que nosotros recompongamos relaciones con Venezuela, le guste o no a los Estados Unidos, demuestra que hay otro polo, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos que esa oportunidad concibiendo eso, ¿no? Es un mundo de disputa, una América en disputa, y nosotros, bueno, como militantes lo que hay que hacer es pensar, organizarse, alinearse y que los proyectos se den y se resuelvan al interior del Frente de Todos. Eso es lo que tengo para decirle a Ricardo y Rubén. Bueno, simplemente decir que ha sido un honor para la Fundación Excelencia tener la oportunidad de poder escuchar al compañero Oscar Laborde. Claro, en un momento tan difícil y de tanta confusión como la que estamos viviendo. Como dije en un principio, los medios deforman, no informan. Y hoy lo que tuvimos aquí fue la clarificación de muchos temas que no nos quieren clarificar. Así que por eso, compañeros, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Reitero, ha sido un honor. Y si usted nos permite, queremos agradecerle también que nos acompañan los compañeros de APSE, de la Comisión Directiva, de la Comisión de Jubilados, en fin, militantes. Y un saludo muy grande y un agradecimiento para la Universidad Nacional de Avellaneda, que está presente aquí, sobre todo el compañero ingeniero Jorge Calzoni, ya que nos acompaña siempre en la organización de estos eventos. En fin, muchas gracias a todos. Compañero Oscar Laborde, no creo que sea la última, si no es la primera, pero lo vamos a tener otra vez, si Dios mediante usted puede, porque estos temas están cambiando constantemente y es muy importante estar esclarecido. Así que esta es su casa, usted lo sabe, como bien le dijimos al principio, ya la conoce. Y en fin, muchas gracias a todos y un aplauso final para nuestro disertante. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias. Y, bueno, gracias a todos. Muchas gracias a disposición. Cuando les parezca oportuno,
volvemos a conversar. Así lo hacen. Y gracias a todos los días también. Muchas gracias a todos por participar, como siempre, como el año pasado, y como seguiremos haciendo encuentros más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que la pasen bien. Hasta luego.